viene por su tajada. No, de no, una que le digo. cállese. Y acompáñenos. ¿Qué pasó? Encontramos un cuerpo. Puede ser el de la muchacha de aquí. Aguanten. Bajo la sal, un thriller muy bien construido y con una muy solvente producción, está basado en un relato original de Ángel Pulido. En la adaptación cinematográfica que realiza el propio Pulido con Mario Muñoz, el director de la película, se nos relatan las vicisitudes del comandante Trujillo, un agente de la Ciudad de México que ha sido enviado, más bien desterrado, a Santa Rosa de la Sal, un lejano poblado, a investigar una serie de asesinatos. Las víctimas son mujeres jóvenes, y la única pista con la que cuenta el comandante Trujillo, muy bien interpretado por Humberto Zurita, es que todas ellas estudiaron en la misma preparatoria. Si bien el relato original ocurre en Michoacán, el director ubica la trama en locaciones de Guerrero Negro, en la península de Baja California, lo que enriquece la propuesta visual de Sergei Saldívar Tanaka y da un marco más intrigante a las notables actuaciones de Zurita, Irene Azuela, Plutarco Asa y Ricardo Polanco. A mí me tocó crecer con, digamos, yo nací en el 70, entonces me tocó un poco la cola del cine de los 70s, me tocó ver Chinatown de adolescente, ¿no? Si bien era una película más vieja que no podía ver de niño. El tema de los detectives siempre me gustó. El primer libro que me compré con mi dinero fue Las aventuras de Sherlock Holmes. O sea, como que estos rompecabezas, ¿no? De quién es el malo y cómo fue el caso y dónde están las pistas y a dónde te llevan, era algo que me gustaba mucho, como que supongo que siempre me gustó armar rompecabezas y hay una parte de mí que ese género, ¿no? El cine obviamente era una cosa muy importante para mí, de mucho consuelo de muchas maneras, pero como que ese ejercicio intelectual me gustaba. Oscar Uriel, ¿no? Que es un muy buen amigo, y yo nos veíamos muchas veces, ¿no? Como que estábamos en este mundo de las entrevistas, ¿no? Yo también hacía algunas entrevistas. Y decíamos, ok, deberíamos de hacer una película, pero ¿de dónde sacamos la historia? No teníamos idea. Y como no nos sentíamos capaces de escribir una historia original, convencimos Oscar desde su tribuna de 24 por segundo y con los amigos que teníamos en la industria, así de, bueno, ¿por qué no organizamos un concurso de argumentos? Y entonces Videocine se prendió con la idea y mi compañía se encargó de compilar. A nosotros nos llegaban todos los argumentos y Oscar era como la manera de convocar a través de su programa, de ese concurso, que se llamaba Sin Escribir No Hay Cine. Y hubo varios argumentos muy padres. Gustavo Moeno, por ejemplo, lo conocí ahí, que él mandó un argumento también para ese concurso y después se volvió director, ¿no? Escribía para el Reforma en ese entonces. Y ahí fue que llegó este argumento. No, digamos, pues no estaba la idea de que yo pudiera dirigirlo, ¿no? O sea, como que era una cosa que hubo que convencer a Videocine, que era la que tenía los derechos de esa historia. Hubo toda una cosa de una generación de gente que se juntó y Leo Simbrón, que después se volvió un gran director, pues productor, perdón, era productor para Warner en ese momento y con él finalmente fue que se cuajó el proyecto. Blue Velvet es una película que me vuelve loco, siempre me ha trastornado. Y creo que Blue Velvet como que junta muchas cosas, pero digamos dos que a mí me siguen obsesionando hasta el momento, que es como el proceso de maduración. Finalmente es un coming of age, los héroes son gente muy joven, ¿no? Que están como, se meten casi como los Hardy investigadores, ¿no? A un caso. Y
y el thriller, ¿no? La película de misterio. Bajo la Sal surge de un argumento que se llamaba La venganza del Valle de las Muñecas, de Ángel Pulido. Y creo que cuando leí La venganza del Valle de las Muñecas, de inmediato dije, claro, esto puede ser una especie de Blue Velvet a la mexicana. Y de hecho, originalmente la historia pasaba... Creo que en Michoacán. Ahí estaba ubicada. Y nuestro gerente de locaciones, Luis Alberto Estrada, propuso hacerlo en Guerrero Negro. Yo quería como llevarlo a un lugar mucho más lejano e interesante, un poco como Twin Peaks o como las películas de Lynch, ¿no? Pero encontrar como nuestra manera de cómo hacerlo a la mexicana. Ángel es arquitecto. Era muy joven en ese momento, ¿no? Era su primer, o sea, era la primera, justo, estaba metiéndose a concursar, buscando una manera de entrar en este medio y pues entró con esa historia. Entonces, pues realmente era su primer guión y mi primer guión. Era la primera vez que escribíamos un largo los dos. Y dimos muchas vueltas en círculos, o sea, por la inexperiencia, ¿no? Escribíamos drafts y llamábamos a nuestros amigos, ¿no? Que hacían cine o que teníamos, ¿no? Que queríamos que oyeran la historia. Y hacíamos sesiones de lecturas, ¿no? No se los dábamos para leer, ¿no? Los juntábamos y lo leíamos. Y me acuerdo que pasaban y pasaban sesiones y como que la gente era así como, sí, está bien, pero sentíamos que algo no cambiaba. De hecho, me acuerdo perfecto que Oscar un día después como se desesperó porque sentía que no cambiaba nunca el guión. Y después de un par de años le dije, oye, regresa, danos notas, ¿no? Y lo leyó y dijo... pues no le han cambiado mucho, ¿no? Y dije, no, pues había que cambiar cosas profundamente para que el guión mejorara. Pero fue pobre, creo que lo torturé muchísimo porque hicimos como 20 drafts. Ya los últimos me dijo, ya termínalos tú, ya no puedo más. Y bueno, yo me eché ahí las últimas cosas, pero la verdad es que anduvimos juntos pues, el 90% del camino. Él creó esta idea de los personajes, el género, el interés de la historia de amor con Isabel, con el personaje de Irene. No, o sea, como todas estas cosas estaban. Creo que lo que yo le aporté fueron dos cosas, ¿no? Porque pues, creo que los directores siempre como que tenemos que encontrar una manera de hacerlo nuestro. Y yo en ese momento tenía 32 años y me estaba divorciando. Y entonces tenía una sensación de pérdida tremenda. Y cuando nos dimos cuenta de que temáticamente, de repente un día me cayó el 20 de que nunca habíamos hablado profundamente del tema de la película. Y nos sentamos a hablar y él me dijo, pues yo creo que para mí el tema es el amor. Y yo le decía, ¿qué? ¿El amor? En este género está rarísimo, ¿te cae? Y me dice, bueno, ¿y para ti cuál es? ¿No? Y como que me puse a pensar y dije, creo que para mí es la pérdida, porque era algo que sentía, ¿no? Muy fuerte en ese momento. Dije, porque todos los personajes han perdido algo. Necesito que vengas. Víctor perdió a la mamá, el papá perdió a la esposa, el prefecto perdió a su madre también, perdió la escuela, perdió la belleza física, el policía que hace Trujillo, ¿no? Que hace Zurita, es también como que está perdiendo su trabajo, perdió a su compañero. O sea, todo el mundo traía unas pérdidas tremendas cargando y de algún modo muchos de ellos son como destruidos, porque muchos terminan muertos en la historia, incluyendo a Isabel, que pierde también a una amiga. Y que de algún modo sentía que era como para mí lo que resonaba, es decir, claro, si te aferras a lo que pierdes, realmente pierdes todo, ¿no? Como que tienes que aprender a dejar ir y poder moverte del lugar. Y siento que el personaje de Víctor, a través de
de hacer sus animaciones y de elaborar su pérdida a través del arte, como que podía como transitar hacia otro sitio. Y una vez que dimos con ese tema fue así como, ok, este es el pegamento que hace que se queden las cosas que hacen resonancia y que se caigan las que no. ¿Qué le pasó? La encontraron colgada de la regadera. Déjalo. ¿Seguro? Yo tenía claro que quería un pueblo industrial para la historia, ¿no? Como que quería un lugar de preferencia en el norte, ¿no? Como que sentía que era una historia que hacía más sentido en el norte que en el sur, o en el istmo, o en el centro. Y Luis, que es mi scouter, ¿no? Fue mi scouter muchísimo tiempo, me dijo, mira, en mis ratos libres, ¿no? Porque no había presupuesto en ese entonces todavía ni siquiera para scoutar, me dijo, pero cuando vaya a lugares voy a tomar fotos y te voy a mandar. Y durante meses me empezó a mandar fotos y veía algunos como lugares donde había como cosas de más de la industria como mineral, ¿no? O sea, como que había, ¿no? Como que había túneles, había montañas. Y yo decía, esto está bien, pero no sé si acaba de ser. Y un día me dijo, mira, yo sé cuál es la locación perfecta para tu película, pero no nos la van a comprar porque es muy difícil y muy cara. Y he filmado ahí un par de cosas de coches, ¿no? Porque justo como hemos estado metidos en el mundo de la publicidad, como que él había filmado en ese lugar. Me enseñó las minas de sal de Baja California, de Guerrero Negro, y le dije, no, es que aquí es. Lo conozco bien, he tomado muchas fotos, me parece espectacular. Inmediatamente la mente empezó a volar. Y Guerrero Negro pues es un lugar espectacular. Es visualmente súper atractivo. De inmediato lo vi, dije, aquí es donde debe de ser la peli. Me dijo, bueno, pues, o sea, ok, pero a ver si nos dan el dinero para hacerlo y a ver si nos dan chance en la salinera. Y Parece que es el lugar más recóndito de la República Mexicana. creo que gran parte de lo que hizo posible la película fue eso. O sea, porque cuando la gente veía esos visuales, ¿no? La gente de Warner, ¿no? Como la gente que tuvo que aprobar, creo que todo el mundo tenía ganas de ver una película en un entorno así y ver qué sucedía. Aunque la película no sucede en las salinas, sí hay algunas escenas importantes en estas grandes extensiones de sal. Son 40,000 hectáreas de minas de sal al aire libre. No minas, pero estas lagunas donde secan el agua. Y eso visualmente era muy, muy poderoso. Bajo la sal creo que sí es el primer thriller policíaco que yo fotografié. Yo estaba muy emocionado. Y habían como muchas referencias, tal vez no visuales, pero sí de forma de contar la historia. David Lynch estaba mucho en la mente de Mario, Blue Velvet en concreto. También hay cierta semejanza en que las historias suceden en como estos pueblos alejados y no en medio de una gran urbe. Esta fue todavía una película que hicimos en 35 milímetros.
La película abre un poco con una avioneta volando sobre una aérea de las Salinas. Y es una toma larga, ¿eh? O sea, empiezas viendo las Salinas durante un rato, unos segundos, volando a mucha altura, y luego entra una avioneta a cuadro. Y seguimos volando sobre ellas. Un poco para que quienes no han visto la película y no conocen el lugar, pues te imaginarás, son decenas o cientos de canchas de fútbol, digamos, en extensión, ¿no? El lugar. No teníamos tantas posibilidades, honestamente, de llevar óptica anamórfica, y además los lentes anamórficos disponibles tenían como muchas complicaciones técnicas. El foco mínimo era muy alejado, son lentes muy, muy grandes. A mí siempre me ha gustado llevar el equipo como lo más compacto y pequeño posible. Y un poco por eso decidimos hacer formato anamórfico, pero con lentes esféricos. Una vez que tú entras a un mundo, o sea, si es la puerta correcta, ya se queda instalado ese mundo en la cabeza del espectador. Porque trabajar con tanto blanco debe ser un lío para un fotógrafo. Ser gay, bueno, ¿qué clase de fotógrafo es, no? Yo operaba la cámara. Ahí empecé yo a insistir muchísimo en tener 2 cámaras. Pudimos llevar 2 cámaras a Guerrero Negro. No recuerdo si todas las semanas que estuvimos allá, pero una buena parte. Y llevamos a Gerardo Manjarrés operando Steadicam. Pero si no estábamos rodando simultáneamente a 2 cámaras, siempre yo operaba la cámara. Ya me voy, don Rafa. ¿Quieres que te lleve? No se moleste, ya pedí un taxi. Vete con cuidado, Isabel. Seguro. Como que uno en el imaginario está buscando como estos exteriores oscuros, fríos, nada que ver con lo que nosotros nos enfrentábamos. Y eso jugó a nuestro favor, porque de alguna manera dijimos, ok, vamos a hacer un poco lo que sucede en la película, que digamos, hay una historia bajo la luz del día y hay oscuridad en la noche, hay oscuridad en los interiores. Comandante Trujillo. Jefe Salazar. No, nada de jefe. ¿Qué? ¿No podían transferirte a un lugar más lejos? Bueno, siempre está Tijuana, ¿no? Eso sí. ¿Qué? ¿Viniste solo? Trujillo es un comandante de la policía que tiene 30 años en el negocio, que en este momento está pasando por un conflicto existencial muy fuerte. Es un tipo que viene huyendo de un escándalo, ¿no? Y de que lo agarren probablemente, o de que lo metan a la cárcel, o de que le hagan una maniobra política en la ciudad. Entonces huye, ¿no?, a este pueblito. Él se aferra a ser policía, o sea, como que él dice... De hecho, hay una escena donde lo habla con el otro personaje, el policía Salazar, que le dice... Tal vez, después de 30 años de estar en esto, ser policía es lo único que sé. Es lo único que tengo. Y si para ser policía un día más tengo que estar aquí, pues aquí estoy. Pues aquí ya no puedes estar. Quieren que te regreses mañana mismo. No me voy a regresar, no me puedo regresar. No te vas a regresar. Si no te estoy pidiendo permiso, cabrón. Y cuando llega Guerrero es un poco un exilio, un autoexilio de él, el tratar de ir a refugiarse a un lugar donde está un ex compañero de él, como es el jefe Salazar. Cuando llega donde yo soy el jefe de la policía, sí lo recibo, sí le echo la mano, por los viejos tiempos, vaya. Pero así es la relación. En la Ciudad de México trabajaron juntos. ¿Y tú cómo estás? Mejor. Ya bien. Ya sabes, hierba mala. No te preocupes, no me voy a morir aquí. No es eso. Es solo que llevaba meses pidiendo ayuda a la capital y de buenas a primeras te mandan a ti. Bueno, esta no es una visita oficial exactamente. Las cosas ya siguen muy calientes. A través de él, pues sabe que hay un asesino serial o que se están cometiendo una serie de asesinatos, y él pues busca como refugio allá, a la vez que intenta descubrir esta serie de asesinatos que han estado ocurriendo en Santa Rosalía, ¿no?
Te hemos estado buscando en tu celular. Lo apago cuando tengo que pensar, el ruido me distrae. Se me había olvidado lo poco que duermes. Al que madruga, Dios lo ayuda. Pues esta vez tienes más razón de la que crees. Hallaron a otra. Zurita fue el mejor, ¿no? Porque además se le ve la inteligencia por todos lados, que era algo importante para el personaje. Y yo sabía que tenía que ser alguien que por su peso pudiera sentirse que era como alguien que dominaba a todos, que había sido el jefe del policía local, ¿no? Entonces, que nadie lo iba a cuestionar si llegaba ahí y empezaba a dar órdenes y a mover cosas. Creo que ya son muchas preguntas, ¿no le parece? ¿Usted cree que soy cualquier pendejo? Que se va a cagar de miedo nomás porque me enseñó su placa y me habla golpeado. Ahora que si lo que quiere es un arreglito, pues nomás dígame. ¡No! ¡Trujillo! Aquí no hay arreglo, ciudadano. Yo le voy a hacer las preguntas que crea necesarias. Y usted me va a hacer el favor de contestarme con sinceridad y de buena manera. ¿Estamos de acuerdo? Creo que Mario intenta, pues, hablar del amor, hablar de la muerte, hablar un poco de la superación de la tragedia. Pues tú, más que nadie, deberías saber que yo no le pido nada a mis hombres que no esté dispuesto a hacer por mí mismo. ¿Ni siquiera a Ramón? A Ramón menos que a nadie, pendejo. Cuando Ramón y yo entramos a esa casa, íbamos hombro con hombro. Y si no pedí ayuda, fue porque no quería que le filtraran la información a los secuestradores. ¿No querías que se filtrara información? ¿O lo que no querías era compartir la recompensa que te iba a dar la familia del rehén? Dime una cosa. ¿Qué esperabas de todo esto, ¿Descubrir al asesino y que te perdonaran la cárcel? De algún modo, el actor y su fama como que funcionaban a favor del personaje. Es que este personaje se tiene que ver acabado, ¿no? Y Zurita pues, siempre salía así en la televisión, ¿no? Hermoso, ¿no? Súper bien peinado y ni una cana, ¿no? Entonces, de repente, como que me dijo sí, y ya que se vio, como que dijo, ay, me vas a echar a perder la carrera tú, ¿no? Pero le dije, no, pero ya lo hablamos y ahora no te puedes echar para atrás. Y lo asumió muy bien y fue muy padre. ¿Sabes la cantidad de pedos que tengo por tu culpa? No me digas. ¿Tienes muchos? ¿Son muy graves? ¿Qué te van a hacer? ¿Te van a regañar? Ese es tu pedo, Salazar. Nunca has sabido aguantar la presión. Por eso te viniste aquí, a Pueblo Quieto, ¿verdad? Querías ser el jefe de la policía donde no pasara nada. Pero ¿sabes qué? Aquí también hay asesinatos que resolver. El jefe Salazar es un policía que evidentemente estuvo probablemente en la Ciudad de México trabajando, pero ya como para el retiro, para tener un retiro tranquilo y seguir trabajando. Se va a un pueblo allá en el fin del mundo a ser el jefe de la policía de un pueblo para tener un retiro tranquilo, feliz, seguir ocupado, pero tranquilo. Pero le crecieron los enanos en el circo y ya no estuvo tan tranquilo. Ese es el jefe Salazar, un policía honesto, un policía profesional, que le empiezan a ocurrir cosas en el pueblo, cosas que no sucedían. Mi antecesor tenía un par de reportes de muchachas desaparecidas, pero nunca se llegó a nada. ¿Hace cuánto que llegaste acá? Va para 3 años. ¿Ya 3 años? Los primeros 2 años estuvo tranquilo, pero en el último año ha habido 5 reportes de muchachas desaparecidas en la región. Y ahora los cuerpos han empezado a aparecer. A ella la encontramos a principios de año. Pensamos que es una muchacha de San Ignacio. Hay una acta levantada ya por una muchacha desaparecida en septiembre del año pasado. ¿Y cuánto tiempo tenía de muerta? Creemos que de 6 a 8 meses. Y de repente hay esta serie de asesinatos que tiene que resolver y en sí tampoco tiene esos medios para hacerlo, ese conocimiento. No es un quehacer diario, sino es algo extraordinario que está sucediendo, ¿no? Yo ya había trabajado con Emilio Guerrero en Un Mundo Raro y
siempre ha sido un placer trabajar con Emilio y creo que le está dando exactamente al clavo con su interpretación y obviamente con esa visión que Mario le imprimió. Decía que yo ya estaba escogido desde hacía mucho, que era imbatible, decía él, una palabra muy de él, imbatible. Mi esposa tenía un tío que era un comandante de la Judicial de la Ciudad de México. Era un hombre alto, calvo, canoso, y pensé mucho en él cuando estaba ya haciendo muchas de las actitudes que tenía, siempre muy erguido, siempre muy serio, era don. En la familia era don Guillermo, no era cualquiera, en fin. Y me inspiré mucho en él para, más mi bagaje, el que tuviera, pues el que tuviera en ese momento, para ir llevando el personaje, pero sí recurrí mucho a la experiencia de un comandante que sí conocí. Si viene por su tajada... No, cállese. Y acompáñenos. ¿Qué pasó? Encontramos un cuerpo. Puede ser el de la muchacha de aquí. Aguanten. Isabel refleja la realidad como yo la veo y creo que es, me atrevo a decir que así es. Y es que las mujeres viven vidas mucho más complejas que los hombres. Isabel yo creo que es una guerrera, es una chava que decide vivir lo que le toca vivir y entregarse con todo. Oiga, ¿y entonces usted cómo conoció a Brenda? En la escuela. ¿En la escuela? O sea, ¿estuvieron en la prepa de aquí? Sí. ¿Y son de la misma generación? No, Brenda iba 2 años arriba de mí. Pero supongo que estuvieron en lo del incendio. No, el incendio sucedió de noche, no había ningún alumno en la escuela. No, sí, ya sé, no. Quise decir, todavía estaban cuando lo del incendio en la escuela. Brenda llevaba 2 años fuera y yo estaba por salir. Obviamente después de una entrega tan abierta y tan apasionada, pues hay repercusiones en la vida, ¿no? Y las repercusiones en la vida de Isabel son fuertísimas, son tan fuertes que viene cargando unas culpas espantosas y está cansada y está harta de sentir esas culpas y está dispuesta a hacerlas a un lado para ver un panorama un poco más alentador. Yo la conocía porque justo es muy amiga de Óscar Uriel y como que socializábamos. Y pues siempre me pareció una chava como la conocía, siempre me pareció una chava muy sofisticada. Y de hecho cuando me la propusieron para el papel, yo decía, no sé si ella, ¿no? Y realmente como que me costó trabajo verla a ella en el papel, hasta que la vi en un videoclip, de hecho, que la vi en un videoclip y le hablé por teléfono y le dije, oye, ¿tú sales en un videoclip así? Me dijo, ay, sí, soy yo, pero está, ya sabes, como así de, no me digas, está terrible. Le dije, no, al contrario, te veo muy bien, te veo muy joven y muy inocente, y eso me permitió poderla visualizar en el papel. Porque sí, es una mujer muy inteligente, muy sagaz, siempre ha sido desde chavita. Irene tuvo que estudiar, tuvo que aprender a bailar el tubo, se metió a estudiar el tubo, también yo creo que a propuesta de Mario. Por ejemplo,
así todos estábamos, pues cada quien en lo suyo. Abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña, sí, no, esa no soy yo. Víctor no tiene un juicio. Creo que puede entender o tiene la capacidad de entender qué es necesidad y cómo sobrevives. Y solamente es el shock y el malentendido más allá del juicio que pueda llegar a tener. Creo que es un chavo muy sensible y que es un poco más el shock que esto que está pasando, ¿no? Yo aprendí mucho de Irene y la verdad fue pues una experiencia poder construir y colaborar con ella. Perdón. Lo que pasa es que no se puede abrir. Yo no iba a abrirlo. Solo quería verlo un momento. Créeme que no te gustaría. ¿Tú cómo sabes? ¿Trabajas aquí? Víctor es el corazón de la historia, realmente, ¿no? Y es un personaje que pasa por mucho, ¿no? Que primero viene de la muerte de la mamá, ¿no? Que eso los tiene destrozados, ¿no? Viviendo además en una funeraria y lidiando con la muerte. Y no solo lidiando con la muerte todos los días, sino que además está planteado, digamos, en la película que el papá ya ni siquiera es capaz de... Está tan golpeado por lo que les ha pasado que ni siquiera puede encargarse ya de los cadáveres. ¿De dónde fuiste ayer? Fui a Loreto a cobrar un dinero. No puedes agarrar ni un bisturí y te vas manejando hasta Loreto. Por mí, mátate tú también. Víctor es un chavo solitario, sin muchos amigos, con una gran sensibilidad, podría decirte que hasta hipersensibilidad, con pocas herramientas para poder expresarse, con pocas herramientas sociales. Sin embargo, lo considero una persona inteligente y que se quedó muy solo desde chiquito. Es decir, su madre se muere en un momento crucial para el desarrollo emocional de Víctor. Entonces, el padre también carece de recursos emocionales, tiene poca inteligencia emocional y también carece de recursos para poder comunicarse con su hijo, ¿no? Entonces, él vive entre los muertos, es decir, pues embalsama a los muertos y entonces ahí hay algo catártico aunado al stop motion, que es un lugar donde le permite hacer catarsis, ¿no? Víctor pues está encerrado en su mundo, ¿no? De muñecas y peliculitas y un enamoramiento. Y ella, ¿no? O sea, está lidiando con todo lo que pasa en la escuela y el prefecto y la amiga muerta y abusos tremendos, ¿no? Entonces, y una vida doble, o sea, como que... Y todo el tiempo sientes, creo, en la película que Isabel está como diciéndole así como, tú estás muy chiquito, ¿no? O sea, tú no entiendes nada de la vida todavía. Es una historia de amor también, es una historia de dejar el pasado atrás para poder ver pues hacia el futuro como un poco más liviano, ¿no? Tiene que ver con las culpas, con el dejarse llevar por el otro, con el dejarse tocar, con la muerte, obviamente, y cómo la muerte afecta a cada persona de distintas maneras. Solo prométeme que ya no vas a ir para allá.
¿Por qué, Víctor? ¿Por qué haces todo esto? No sé. Porque quiero cuidarte. Tal vez yo no merezca que me cuiden. No digas eso. Todos merecemos que alguien nos cuide. Entonces es muy interesante cómo se encuentran ellos, pues para salvarse, se necesitan el uno al otro, pues los dos quieren ser vistos, ser escuchados y tienen una historia diferente, pero que ha sido a través de la muerte. Entonces, me parece muy, o sea, sí, es un encuentro romántico. O sea, que podría decirse romántico a través de la muerte. Siento que Víctor también tiene esta cosa que como de oír la música gringa, ¿no? Que oye, ¿no? Se pone sus audífonos y oye a Marilyn Manson, y, ¿no? Entonces es como oscuro, pero al mismo tiempo, ¿no? Tiene como esta cosa sobre las peliculitas de terror que se expresa en los cortos que hace con las muñecas. O sea, tiene una parte que es chistoso, porque sí siento que como mucha de la estética dark es como profundamente obscura y deprimente, pero también un poquito cursi. La otra cosa con Trujillo es que también como que siento que es un personaje que la trama como que te quiere llevar en cierto sentido a que pienses que Víctor es el malo de la historia, este chico que hace sus animaciones y además se enamora, ¿no? Le rompen el corazón al darse cuenta que la chica que le gusta baila en un antro. O sea, como que hace todo un camino emocional y además luego le terminan matando al amor. Entonces, o sea, pobre, la verdad es que sí, lo agarramos a pedradas ese pobre personaje. Isabel. Otra pelea. Yo no empecé. No, si tú nunca empiezas, pero siempre terminas aquí. Voy a tener que llamarle a tu papá. ¿Qué? ¿No está? Desde hace como un año. Ya pasó un año de lo de tu mamá, ¿verdad? Víctor, sé lo que estás pasando. Créeme que lo sé. Pero no puedes seguir usando la muerte de tu mamá como pretexto para... Yo no la uso de pretexto. Entonces, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué quieres lograr con todo esto? Nada. Todo el mundo quiere algo. ¿Usted qué quiere? Yo venía de haber trabajado con Judith Weston, que es una gran directora de actores. Alejandro, el negro con quien yo trabajé en su compañía al principio, había tallereado Amores Perros con ella y daba talleres, y yo me fui a tomar talleres con ella. Eso me ayudó mucho a entender todo lo que necesitaba de herramientas y de background para poder realmente como llegar a un
a un manejo interesante de actores. Esta fue la parte más afectada por el incendio. Sí, ya veo. ¿Y hubo víctimas? Solo una. Nuestra directora. Lo siento. ¿Y nunca se buscó la causa? ¿Para qué? Hay quien dice que fueron los alumnos. Hay quien dice que fue un accidente. Señalar culpables no nos va a hacer recuperar lo perdido. Mario es muy minucioso, nos llevó de la mano poco a poquito, cómo íbamos creando el personaje, cómo íbamos buscándolo. Por ejemplo, en un teatro, rentó, en una de las oficinas de un teatro, llevó un dummy y a un forense verdadero para que viéramos cómo sería una autopsia verdadera. Cadáver de sexo femenino, alrededor de 20 y 25 años. Todas las escenas fueron con ese nivel de sensibilidad, entonces hubo una comunicación en silencio. No es fácil entrar a un género que es como una película gringa, pero mexicana, pero rara, pero un cuento bizarro, ¿no? Entonces como que había que crear un tono muy particular que les funcionara a todos los actores para que pudiera ser creíble. La decisión incluso de llevar la película a Guerrero Negro, a Baja California, tenía que ver eso, como con crear una especie de lienzo en blanco donde la gente pudiera proyectar y entrar a la ficción más fácil. Cuando regresé de tallerear, justo Zurita, ¿no? Yo tenía un poco de, pues como de miedo con él porque es un tipo demasiado experimentado, que es director también, ¿no? Pero él dice que eso tiene que ver con el hecho de que yo le pedí que se metiera un proceso conmigo de hacer trabajo de mesa, de análisis, como se hace en el teatro. Cuando él se entregó, como que siento que todo el cast se entregó y pudimos hacer como muchas preguntas, muchos ensayos, mucho trabajo de análisis y de confianza y de unirnos, ¿no? Me acuerdo que esa primera secuencia de la muerta era mucho más larga originalmente en mi cabeza, ¿no? La bordeé, la fotografié y cuando la edité no funcionaba como yo me lo había imaginado. Esa escena, como estábamos en la línea de producción de Sal, la teníamos que filmar en muy poco tiempo y ser muy efectivos, porque no podían parar la producción por nosotros. La última escena es una grúa que se va alejando, y ves la extensión de la maquinaria de esta fábrica, bueno, de estas máquinas gigantescas, la montaña de sal y el atardecer. Era una toma pues, importante de mucha atmósfera y teníamos 40 minutos para hacerlo. Y 35 minutos después teníamos ya armada la grúa y es lo que quedó y quedó divina. Y entonces estoy como muy orgulloso de esa toma porque creo que de alguna manera sí representa pues, el tipo de comunión que tuvimos que lograr para poder sacar la película en esas condiciones, ¿no? Esa apertura de estos grandes vehículos en estas planicies de sal como que hace que ese mundo se quede instalado en el espectador y entonces ya asume que aunque estés filmando en un cuarto en la Ciudad de México, como resultó después con algunos interiores, pues no importa, ¿no? Porque ya la gente tiene el contexto de que esto está sucediendo en otro lugar, ¿no? También hay unas secuencias donde se encuentran los cadáveres cuando unos niños están buscando cangrejos. Que de algún modo como que Dios está ausente, ¿no? Como que a nadie lo cuida a nadie, ¿no? O sea, de repente hay una niña que encuentra una medalla de una virgencita y la saca y hay una mano de un muerto ahí, ¿no? Entonces, bueno, una muerta. Y entonces es como decir, ¿no? La Virgen no te salva, ¿no?
los santos están descarapelados, no hay cristos, ¿no? O sea, como que es una sensación de mucha desolación. Filmamos algunas cosas en peceras, o sea, como los niños sí los filmamos en locación. Esa pues fue hecha en varias etapas, o sea, es una escena que filmamos en locación, ahí en Guerrero Negro. Era muy complicado porque, claro, la hora de la luz que queríamos para que fuera divina la secuencia y tal, que eran como luces bajas, ¿no? Al atardecer, pues justo es cuando la marea cambia y es cuando empieza a subir, ¿no? Entonces, de repente como que habíamos puesto nuestros dollies y a la hora ya estábamos sumergidos todos medio cuerpo. Entonces, claro, pues puro chavo de ciudad que no entiende nada de la naturaleza tratando de hacer una película en medio de un pantanal. Y luego rematamos en la Ciudad de México el, digamos, punto de vista de la muerta, cuando se inclina Humberto Zurita. Hicimos una gran pecera aquí en la Ciudad de México y le pusimos alguitas y todo para que pareciera el punto de vista. Pero el problema fue encontrar ese momentito de cielo azul. Porque claro, aquí el cielo en la Ciudad de México estaba gris todo el tiempo y el cielo, como cuando filmamos la escena, era totalmente azul. Entonces tuvo su complejidad. Vamos a ver si nosotros también podemos pescar algo. Yo tal vez destacaría que eso fue un gozo y una cosa muy padre, el tema de las animaciones, ¿no? Porque fue la primera vez que trabajé con... Primero, es la primera vez que hacía animación, la primera vez que hacía stop motion, es la primera vez que trabajaba con René Castillo, que pues, es un genio, ¿no? Entonces, como que fue una colaboración muy particular, porque tampoco es que, o sea, el terror no es su género. Fue un proceso pues, de mucha colaboración, de estar recibiendo cosas, modificar. Hubo que diseñar los muñecos porque no podíamos usar Barbies, que era la idea original, pero no nos permitían usarlos, ¿no? Entonces tuvimos que diseñar nuestras muñecas medio parecidas, pero no. Creo que esa dulzura y ese fanatismo por el terror y lo oscuro como que se juntan en... Justo, pues son películas de terror, pero son muñecas, ¿no? Entonces, como que hay una sensación muy agridulce, muy rara. Me llama mucho la atención, me parece muy bonita, muy dulce y como parte de las cosas que realmente hacen original a esa peli. A mí no me importa un muerto más en mi conciencia. ¿A usted? La policía viene en camino. El final me gusta mucho, que es la parte más policíaca. Cuando él llega a rescatar a Víctor, que sucede como en esta mina abandonada de Salo, este lugar que está en el faro abandonado, y es como una escena muy policíaca, y eso me gustó mucho cómo quedó filmado y toda la resolución final. No se muera todavía, comandante. Primero quiero oírlo gritar. Una de las grandes virtudes de esta película es que toca precisamente muchos temas, ¿no? No nada más es la historia de un policía que va a resolver el caso de unos asesinatos, ¿no?
Mario construye muy bien esos universos, entiende muy bien el género del thriller, qué es lo que representa cada personaje, y más allá de la forma que puede llegar a existir en el guión para poder que exista el thriller, construye y le da profundidad y a los personajes les da un mundo y una razón de ser para que el thriller funcione de una manera más profunda, más fuerte, por así decir. En un thriller donde tienes que ir con la historia, las tomas en las que puedes mostrar los espacios valen oro, porque no son muchas. Hubo de todo tipo de complicaciones, pero estábamos muy bien preparados. Habíamos hecho algunos viajes, habíamos mandado una avanzada que ya había preparado muchas cosas y parece muy extraño, pero Guerrero Negro tiene una infraestructura turística no importante, pero sí la tiene, porque por un lado por ahí pasa la Baja 2000, las carreras de autos, el rally, y por el otro lado tiene una importante época de ballenas. Yo creo que logramos una película, una muy buena película en todos los aspectos, de actuación, de fotografía. Obviamente la historia está increíble, que lo tiene uno al borde del nerviosismo todo el tiempo. El sonido, la música, todo está como muy bien balanceado y estoy muy satisfecho de esta película. Me causaba mucha emoción que mi primera película tuviera el logo de Warner, ¿no? O sea, como que era un sueño hecho realidad. O sea, era así como, güey, este es el logo al principio de Casablanca, ¿no? Entonces, como que... Y le apostaron fuerte. O sea, la película salió, el tráiler salió junto con... O sea, antes de Batman salía el tráiler de Bajo la Sal, ¿no? O sea, como que era muy padre, ¿no? Y para mí era así como un sueño hecho realidad. Solo le faltaba un día para irse. Siempre nos faltan días.